Hola a todos, otra vez por acá, contándoles algo más de este libro juego Los túneles de Aslan, que es una experiencia interactiva narrativa y que estoy desarrollando y que pronto va a aparecer su demo, ¿cierto? Dentro de los videos habíamos visto aspectos importantes, por ejemplo el uso de objetos, ¿se acuerdan? Que en la medida que vamos avanzando en la historia van apareciendo objetos y estos objetos nos otorgan ciertos aumentos o reducciones en algunos casos de nuestros niveles de stat, que son los que nos mantienen dentro del juego. También habíamos visto las dinámicas de las hojas de Muna, que son un aspecto bien importante también. Y bueno, ya en este video nos vamos a detener en otra habilidad importante del personaje, que es la alquimia. Y para ello nos vamos a detener un poco esta vez en la narración, siguiendo el flujo de pasajes de profundización del primer párrafo. Entonces dice así, el corazón de la roca, ¿cierto? El peso de la cuerda tiró a Leandro como un ancla, y el aire de la caverna se le pegó a la piel, húmedo y cargado de un olor a tierra removida que le arañó la garganta. La había arrancado del suelo viscoso y ahora colgaba de su hombro, áspera contra su chaqueta, mientras Sofía lo seguía, con una mirada fija en la penumbra. El resplandor extraño de una grieta al fondo los llamó, un brillo azul que pulsaba como un corazón agónico y el cerro pareció inclinarse sobre ellos. Entonces vamos a ingresar al pasaje de Resplandor extraño, y dice así, un secreto que no soltaba. El resplandor azulado que pulsaba en la grieta no era azul, al menos no del tipo que Leandro conocía. Se retorcía en el aire como un lamento frío, formando imágenes extrañas, difusas como la bruma. Leandro sintió que el brillo lo miraba, o eso creyó, porque por un instante vio su propio reflejo en él. Pero no era su rostro, era el de un niño llorando, un eco de sí mismo, años atrás, escondido en el granero del abuelo, mientras escuchaba los alaridos de su padre. No eran quejidos de dolor, sino de puro espanto, después de hallar una piedra extraña en el cerro y jurar que algo lo seguía. Nos internamos en el granero del abuelo. Granero oscuro. El granero olía a derrumbe y aceite rancio, pero no era ese olor lo que Leandro recordaba, sino el murmullo. Siempre había algo susurrando allí dentro, un tono bajo, seco, como el de alguien rezando con la boca cerrada. De niño pensó que era el viento, de adulto ya no estaba tan seguro. Era el mismo eco que sintió tras las palabras de Gregorio, párroco de Santa Úrsula, como si algo hablara a través de los hombres, desde algún lugar demasiado hondo para comprenderse. En el suelo del granero, bajo una pesada placa de metal repujado, permanecía una trampilla que siempre estaba cerrada. Nadie la había tocado en años. El abuelo solía dejar una silla apuntándose a ella, como si vigilara algo que intentaba salir. Decían que pasaba las tardes afinando los metales, pero nadie escuchó nunca martillos, solo ese murmullo, rítmico, insistente, que no era de este mundo. Leandro no necesitó abrir la trampilla para entender que aquello seguía allá abajo, esperando, y que quizá el padre Gregorio había sido solo otro guardián que olvidó de qué lado estaba. El padre Gregorio. ¿Qué los había encontrado? Una vez, después de un sermón, el padre Gregorio cerró la iglesia y se quedó solo, murmurando oraciones que no sonaban a latín. Leandro lo vio desde la ventana, y el cura lo miró como si él ya lo supiera. Pero ¿saber qué? Nunca olvidó esa expresión, una mirada suspendida, como si el límite entre lo sagrado y lo enfermo estuviera a punto de romperse. Lo único que Leandro de niño supo es que ese cuerpo de anciano parecía pesar más cada domingo, cada consagración, cada bautismo, cada homilía. La voz de su abuela alguna vez le sugirió que no se acercara a la iglesia, ni a las criptas de las rocas de cerro, una especie de mausoleo deprimente que todos intentaban llamar cementerio. El recuerdo de su voz suele visitarlo de vez en cuando, sobre todo cuando más lo necesita. El recuerdo de su voz. Vigilia de un recuerdo. Entonces la frase volvió, sin aviso, sin razón. La voz de su abuela, esa voz que no sabía si había soñado o enterrado, se filtró entre sus pensamientos. El tiempo no avanza, Leandrito, solo se arruga, como un poncho mal doblado o como tu vieja abuela que te habla ahora para que tú me recuerdes en el futuro. Él no entendía.
nunca entendió. Pero ahora, bajo la tierra húmeda del cerro, sin rayos de sol, con las paredes cortando el viento como pronunciando una extraña lengua, la frase calzaba como una llave en una cerradura invisible. Algo sintió en su bolsillo. Leandro no recordaba haber guardado nada allí. Al tocarlo, no sintió frío ni peso, sino algo más hondo, una presencia. Con esto terminamos el flujo de párrafos de profundización de la narración, donde se presenta este evento, ¿cierto? Donde nos dice si queremos o no sacar el objeto que tiene en el bolsillo Leandro. Podemos olvidar el objeto y seguir el curso de la narración, o también podemos sacar el objeto del bolsillo. Vamos a sacar el objeto del bolsillo. Has tomado espejo de Waka Capac. Tengo que aclarar que la aparición de los objetos que estamos viendo en estos videos no tienen relación con lo que vamos a encontrar en el libro juego, para que nadie se asuste o tenga cierto miedo respecto a que estamos haciendo una suerte de spoiler ahora y en estos videos, sino más bien estamos acercándonos a cómo va a ser la narración, la historia y las mecánicas y qué propiedades tienen los ciertos objetos que son claves para desarrollarse en el juego. Dicho esto, continuamos con explorar un poco qué aparece con este tema del espejo, ¿cierto? Para ello regresamos a la historia. Como vemos, regresamos a la historia, el pasaje central de la narración, y bajamos a la parte de habilidades, donde está la alforja, ¿cierto? En la alforja nosotros podemos ver los objetos que vamos tomando. Ingresamos a la alforja y ya tenemos en el inventario espejo de Waka Capac, ¿cierto? Lo desplegamos. Dice, es un espejo obsidiana pulida, enmarcado en oro antiguo. Refleja más que solo tu rostro. Desbloquea alquimia, dice, con una intuición más 5. Te otorga una intuición más 5. Lo usamos y dice, el espejo refleja antiguas verdades. Ahora puedes practicar alquimia, que es el objetivo de ver este video, ¿cierto? Saber cómo opera esto de la alquimia. Regresamos a la misión. Vamos a nuestras habilidades y ya vemos que tenemos habilitado alquimia en nuestro stat o set de habilidades. Perfecto, ya tenemos habilitado entonces alquimia en el panel de habilidades del personaje. Ingresamos, podemos ver que está dividido en varias secciones, que es el inventario, el espejo de Waka Capac. Tenemos 2 hojas de Muna, que hemos gastado hojas de Muna a través de esto, lectura de pasajes de profundización, ¿recuerdan? Bueno, y el uso del espejo de Waka Capac es sencillo. Es, por ejemplo, nosotros decidimos qué objeto queremos ofrendar en este caso. Pensemos que podemos ofrendar tela bordada, lo arrastramos hacia el espejo y ya se nos habilita la opción de ofrendar. Asimismo, podríamos ofrendar varios objetos. En este caso vamos a ofrendar uno para ver el efecto que ocurre, ¿cierto? Ofrendamos y dice, ofrendaste objetos por 5 hojas de Muna. Y vemos arriba en nuestra cantidad total de hojas de Muna que inicialmente teníamos 2 y ahora ya tenemos 7. Entonces ya podemos ver la ventaja estratégica que nos ofrece tener el espejo de Waka Capac en nuestro libro juego, ya que nos permite ofrendar objetos a cambio de hojas de Muna, lo cual nos permitirá conocer más dimensiones de esta historia. Hemos desbloqueado algunas habilidades del personaje, además de internarnos en la narración propiamente tal y conocer un poco más de la historia. Aún nos quedan habilidades y mecánicas y dinámicas que